Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quisiera recordar, mientras nos van sumando el resto del auditorio, un poco la mecánica general de trabajo de este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. Como ustedes podrán apreciar en el programa, se concibió combinando a lo largo de la mañana conferencias magistrales, como las que vamos a tener en un momento más, y paneles, y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener talleres. Y cada día ustedes podrán seleccionar, va a haber 2 opciones de talleres. De manera tal que creo que vale la pena recordar que hoy en los auditorios anexos, Silvano Barba y Ramírez Ladevic, vamos a tener de manera simultánea los 2 talleres. También decirles que en UDG Virtual, a través de su chat, se pueden formular preguntas a los expositores. Y bien, sin mayor preámbulo, tengo el honor de presentar a nuestro próximo expositor, la arquitecta María Eugenia Bielsa. Quiero decirles que hay un aspecto que me parece interesante, estando en la División de Estudios Jurídicos, ex Facultad de Derecho. El abuelo de María Eugenia Bielsa fue Rafael Bielsa, un jurisconsulto a nivel internacional de entonces la Universidad Nacional del Litoral, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Incluso los textos de él, como por ejemplo el del derecho administrativo, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas o el papel del abogado, yo considero en lo personal que se mantienen vigentes. Pues bien, María Eugenia Bielsa, digamos que presenta o concurren en su persona 3 dimensiones. Por un lado, el ejercicio libre de su profesión. Ella es arquitecta con una especialidad en proyecto urbano y territorial, es decir, ella tiene un estudio de arquitectura, ejerce como arquitecta, pero además es profesora universitaria. Recientemente ganó el concurso de profesor titular, que es la máxima categoría que existe en Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario, una universidad pública que se encuentra a 300 kilómetros de la capital de Argentina. Ella es la profesora titular a cargo del área de teoría y técnica urbanística. Pero también hay una tercera dimensión que yo quisiera destacar, que es su vocación de servicio público. Ella ha desempeñado diversos cargos en el ejercicio del gobierno. Por ejemplo, ha sido gobernadora de la provincia de Santa Fe, que es la segunda entidad federativa en importancia de Argentina, ha sido diputada local y ha sido también regidora de la ciudad de Rosario, que es el municipio más importante de la provincia de Santa Fe. Entonces, quiero decir también que esta mujer, María Eugenia Bielsa, la arquitecta Bielsa, estará a cargo de una conferencia sobre desarrollo urbano y seguridad ciudadana. Arquitecta, tiene uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la organización. Decía buenos días a todos. Gracias a la organización y a todos ustedes por estar acá. Quiero decirles primero que estar en Guadalajara es para mí como estar en un sitio conocido. Se respira ese olor a bugambilia y a pochote. Convoca a tomar a cada rato agua de Jamaica y horchata. Huele a torta asada ahogada, quiero decir, porque torta asada es una categoría de nuestro país, a torta asada ahogada. Las noches son claras, el clima es siempre cálido. Debo confesarles que cuando recibí la invitación a este tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, y me propusieron que me refiriera a lo que se ha dado en llamar, en el ámbito de nuestra disciplina, ciudades seguras, pensé, yo no soy la persona indicada.
Muchas veces suelo atolondrarme, ¿no? Tomo así como algunas decisiones muy prontamente. Luego llega un momento de reflexión, las ideas aparecen de a una y casi sin darme cuenta, siento que a borbotones surgen para mí experiencias, miradas, polémicas, ideologías que convierten la cuestión que vamos a tratar en atrapante. Todos ustedes estarán preguntando en este momento por qué contaría yo esta intimidad en un lugar tan público. Algo que podría resultar anecdótico, ya que estoy acá, vine. Primero, porque siempre creo que es bueno compartir una verdad. La verdad siempre nos acerca. Segundo, porque voy a partir de una declaración de conflicto en el tema. No creo que podamos hacer ciudades seguras en sí mismas. Por eso decidí instalar esta exposición en un campo concreto de preocupaciones, más que de certezas. Tercero, porque casi echando mano al sentido común, en nuestro país decimos el sentido común, que es el más común de los sentidos, me pregunto por qué pedirle a las ciudades que sean lo que las sociedades no son. Entonces, me parece que ahí cabe una primera pregunta. Bueno, ahora ven por qué me refería al decirles que yo no era la persona indicada. Tengo más dudas que certezas. Vamos a ver si las podemos dilucidar. Con todas estas prevenciones estoy aquí para que pensemos qué puede aportar el urbanismo a la seguridad de los ciudadanos. Y remarco esto, a la seguridad de los ciudadanos. El debate es siempre positivo. Al fin y al cabo, el futuro es un territorio que aún es incierto para todos nosotros. Mientras él avanza, veamos por nuestra parte la manera de lograr que la calidad de nuestras ciudades favorezcan la seguridad de todos los que viven en ella. En mi opinión, definitivamente no pueden existir ciudades seguras cuando las condiciones de vida de aquellos que viven en ella son inseguras. En efecto, cuando no hay soberanía alimentaria, cuando para mucha gente el trabajo empieza a convertirse en un bien escaso, cuando la educación está solo asegurada para algunos y el acceso a los bienes urbanos es, por lo tanto, selectivo, me cuesta pensar en términos de no violencia. Entonces, si no hay equidad, no puede haber seguridad. Esta es una afirmación tan básica, que pareciera innecesaria. Pero también es obvio que cuando no se materializa la primera, es decir, la equidad, se endurecen los dispositivos para garantizar la segunda, es decir, la seguridad. Voy a usar un viejo axioma que todos aprendimos en nuestra etapa escolar. El orden de los factores no altera el producto. Vieron que era una cosa que siempre nos planteaban en la etapa escolar y a uno le quedó como un axioma que nunca más lo puso en duda. Deberíamos plantearnos si no es más bien la seguridad ciudadana, en un sentido amplio, lo que construye ciudades seguras. Yo invertiría la preocupación. Diría, si no es la seguridad de los ciudadanos lo que es capaz de construir ciudades seguras. O retomando la hipótesis, podríamos decir que no hay ciudades seguras si al mismo tiempo no trabajamos en la construcción de seguridades para los ciudadanos. Y acá resalto la palabra para, construir seguridades para los ciudadanos. En ese caso, la ciudad no es un fin en sí mismo, es un resultado de. Es algo sobre lo que los urbanistas podemos operar muy sólidamente con el objetivo de ampliar seguridades, pero no de garantizar la seguridad. Es una herramienta para ampliar seguridades. Se me ocurre como ejercicio de imaginación que es posible formularse otras preguntas en simultáneo a la pregunta de las ciudades seguras, si es posible construir ciudades seguras. Con frecuencia en el medio se debate sobre la inseguridad.
más allá de la vida, digo, después de la vida, lo que suele terminar ocupando el centro de las preocupaciones es la protección de los bienes materiales. Se trata del tener, del poseer, del acumular, de lo que es mío, de lo que yo me he ganado. Digo, siempre que hayamos preservado la vida. Siempre que hayamos preservado la vida, la segunda preocupación es la preocupación por los bienes materiales. En varios barrios de mi ciudad Rosario, está en la provincia de Santa Fe, en Argentina, alguien pintó en un grafiti en varias paredes de la ciudad: inseguridad es no tener para comer. Se diría que presos de la espiral de rapacidad, ya no somos capaces de entender nada del otro, ya no somos capaces de mirarlo. Hace algunos días leí un informe de una investigadora argentina muy valiosa, Yanina Tuñón, que distingue claramente dos conceptos respecto de esta cuestión. En Argentina el índice de pobreza se fija con el valor de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria está hoy alrededor de 5.000 pesos argentinos, algo así como 6.200 pesos mexicanos. Pero Tuñón, con una sagacidad que a mí me parece valorable, incorpora otra categoría de análisis, además de cuánto alcanzamos a comprar con la canasta básica alimentaria, lo que llama las escalas de seguridad alimentaria. ¿Qué podríamos entender entonces por seguridad alimentaria? Escuchen cómo lo dice. La seguridad alimentaria es un proceso en el cual los sujetos tenemos una disponibilidad económica limitada e incierta respecto de la cantidad y la calidad de los alimentos que nos permiten cubrir nuestras necesidades nutricionales. Pero a la vez nos advierte sobre otra disponibilidad que tenemos los ciudadanos, también limitada e incierta, la de nuestra habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde la perspectiva social y cultural. Pensemos, por ejemplo, que carecemos de recursos para abordar todas las compras que hacen falta para la alimentación básica de una familia. Nosotros tenemos la cultura del mate, por lo tanto, un elemento de consumo básico es la yerba, pero cuando hay poco dinero, a lo mejor habría que poder seleccionar la leche antes que la yerba. Sin embargo, nuestra formación identitaria nos hace que prioricemos la leche frente a la yerba. La yerba frente a la leche, es decir, no logramos esa capacidad para saber elegir aquel elemento que dentro de lo que podemos comprar nos garantiza mejores niveles nutricionales. Dicho de otra forma, se trataría de cuánto podemos comprar con lo que tenemos y si en la escasez disponemos de las herramientas necesarias para seleccionar aquello que corresponda a patrones alimentarios de alguna manera aceptables. En 3 palabras, cuánto y qué podemos comprar. La encuesta de la deuda social argentina estimó que en 2015 el 46% de los niños en hogares bajo la línea de indigencia estaba en situación de vulnerabilidad en el acceso a los alimentos. El 20% de ellos sufría ese proceso en un nivel severo. En hogares no indigentes, y esto también es interesante, por eso creo que Tuñón agrega una categoría muy interesante, el 17% de los niños padecía de seguridad alimentaria. Es decir, que aquellos que sí disponen del recurso para comprar, a veces no saben comprar en calidad y en cantidad. De ese 17% de niños, solo el 17% padecía inseguridad alimentaria, creo que ya lo dije. El 6% en nivel severo. Los números exhiben que la relación que existe entre condición de indigencia e inseguridad alimentaria es muy clara. Queda claro también que únicamente el cálculo de una canasta básica alimentaria
es insuficiente como parámetro para erradicar el hambre. La escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, ELSA, no se aplica en las encuestas de hogares argentinas, por lo cual sabemos qué hogares pueden acceder a la canasta básica alimentaria, pero no conocemos la calidad de lo que consumen. En el otro extremo, volviendo al inicio de este párrafo, en el otro extremo, pintadas callejeras, alejadas de las respetables cuantificaciones académicas y científicas, nos dicen, como nos dijo Tuñón, que inseguridad es no tener para comer. Desde mi posición, si no vamos a partir de tensiones de este tipo, es inútil proponerse un trabajo serio sobre la seguridad y más aún sobre las ciudades seguras. En mi opinión, la política se comprende. Quiero decir que nada se puede abordar sin antes haberlo conocido, sin antes haber pasado por ello, desde dentro o desde fuera. Después de lo presentado hasta aquí, vemos que el primer tramo de una política efectiva en esta materia, en materia de seguridad o de inseguridad, como lo quieran llamar, consiste en garantizar las necesidades y las seguridades de los más vulnerables. La seguridad, en la perspectiva del desarrollo urbano, también se centra en la lucha por el sustento, en la búsqueda de equilibrios sociales y en la prevención como parte integral de la planificación de la ciudad. Desde esta perspectiva, las intervenciones están dirigidas a la integración ciudadana, a la sociabilidad, a la libertad. El fin es pelear contra la marginalidad urbana y poder obtener desde el urbanismo logros sustentables en el desarrollo urbano, especialmente en las grandes metrópolis de América Latina. El programa de ciudades más seguras de un hábitat aporta también un enfoque muy infrecuente en ese mismo sentido. Se propone trabajar con la ciudad o áreas de actuación como problema. Rompe con otros enfoques de emergencia que tienden a lidiar con la inseguridad de manera muy selectiva, como por ejemplo tomar armas, víctimas. Y por lo tanto, la política social, la planificación y la aplicación de la ley, así como el desarrollo integral de la comunidad, son todos puntos de entrada, son todos puntos de llegada a la prevención de la criminalidad urbana. Argentina no ha entrado en el programa. Hace unos días leí en un informe de estos informes de los organismos internacionales que México era un ejemplo de las mejores prácticas en este sentido. El martes prendí la televisión, escuchando algún noticiero local y para tener alguna información, y en el informativo decía que de los 32 estados mexicanos, 18 de ellos no sabía cuánto gastaba de los recursos federales en políticas sociales. Esto se pone de bruce con que México es uno de los que tiene la mejor performance en términos de desarrollo y seguimiento de programas. Ustedes, que saben más que yo, pueden elegir la fuente que les resulte más confiable. Digo, la verdad, yo venía con un panorama y después escuché por televisión otro panorama. Seguramente estaremos en el medio. Déjenme que les cuente una experiencia. En un encuentro barrial de Rosario, en esos sitios donde la urbanidad desaparece, donde ya no hay casi urbanidad, un grupo de adolescentes de entre 12 y 20 años reflexionaba sobre sus vidas, sobre sus malas vidas. Y aquí ya estamos hablando de las ciudades. Estábamos en esos lugares de encuentro, donde si los hay, es un pedazo de tierra apretada entre dos basurales, donde la naturaleza, que es siempre bella y magnánima, crece endemoniada, donde el agua servida corre cielo abierto como un hilo constante, donde no llega el colectivo,
ni los servicios, ni la ambulancia, ni los otros, donde solo llegan los programas alimentarios. El más emprendedor dijo con absoluta precisión: nos acusan a nosotros de la inseguridad, entran y nos muelen a palos, nos llevan presos y nos mandan a robar. Nos dicen: sos menor, pibe, vos salís enseguida. Después miró fijo hacia abajo, hacia la tierra reseca y completó: al fin y al cabo, nosotros no tenemos nada por qué vivir. Entonces uno deja de tenerle miedo a la muerte. La muerte está a cada paso. Ovidio D'Angelo, que recomiendo como un interesante psicólogo y sociólogo cubano, caracteriza el sentido profundo de lo que significa proyecto de vida o proyecto vital y lo vincula fuertemente con el desarrollo urbano. Cuando no hay estructura individual, sobreviene un apartamiento de la sociedad. Nos distanciamos, por exclusión o por autoexclusión. Cuando no hay proyección de futuro, no hay presente. Y el pasado, que es el elemento constitutivo de la personalidad, el elemento fuerte de la personalidad, desaparece. Nada se parece más a la inseguridad en sentido amplio que el concepto de no pertenecer. Piensen qué cosa más insegura para cualquier sujeto que estar en una comunidad en la que se siente a la que se siente que no pertenece. Nada se parece más a la inseguridad que poner a riesgo la vida cada día. Quizás con cierta ingenuidad, la misma que ellos tuvieron antes y perdieron hace mucho, les pregunté qué querían ser cuando fueras grande. Ninguno lo sabía. En los barrios periféricos de mi ciudad, de Rosario, se han desdibujado los sueños. Antes había como un ideario, ¿no? Ser boxeador, jugar al fútbol en primera, ganar a la quiniela y poder comprarle una casa a la madre, formar parte de una banda ricotera o una banda de rap, o ser ídolo de cumbia. Son estereotipos del pasado reciente, pero del pasado. Allá dijeron: hoy el sueño es tener una moto y poder volar de cualquier forma. En definitiva, la moto también puede ser una herramienta de trabajo. Más del 50% de los homicidios en Rosario son cometidos por los llamados motochorros. Esto quiere decir desde una moto con dos ocupantes, ¿no? Muchos de ellos no vieron trabajar ni a sus abuelos ni a sus padres. Son chicos sin sueños. El Ministerio de Seguridad de la Nación de mi país publicó recientemente que la provincia de Santa Fe, donde está la ciudad de Rosario, duplicó en 2015, con 12,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la media nacional, 6,6, y triplicó los valores de una de las provincias también que compite con Santa Fe por su primacía, que es la provincia de Córdoba. Nuevamente, el primer tramo de la política efectiva en materia de ciudades seguras vuelve a ser empezar a garantizar la seguridad de los más vulnerables. Última historia. 1 de enero del 2012, Nochevieja, Nochenueva. Nadie en el barrio presintió que las 40 detonaciones no eran parte de los festejos. Nadie en ese territorio de carencias y de penurias pensó que eran los sonidos crudos de lo que se dio en llamar la masacre de Villa Moreno. Jere, Patón y Mono, los 3 militantes de un frente de izquierda, estaban en la canchita esperando a unas chicas para ir al baile. Compartían una cerveza de litro, muy común en mi país. Parado en la oscuridad, sobre calle Viedma, esperaba un auto del que bajó Sergio el Quemado Rodríguez. Se acercó y preguntó por el negro Ezequiel y tenía en su mano una ametralladora. El negro Ezequiel no estaba. Asesinó a Jere, Patón y Mono.
En este barrio, de pasillos angostos, poblados en su mayoría por obreros de la construcción y cartoneros, el quemado decidió resolver a balazos las diferencias con la banda del negro Ezequiel, que según decía, le mexicaneaba los kioscos de droga. Así describió un periodista local este episodio. La historia es muy larga. Muchos muertos, una guerra narco aún incipiente, desatada por el dominio del territorio, como las que ustedes conocen, padecen y combaten cada día. Cuando avanza la anomia, explota el delito. Cuando avanza la anomia, explota el delito. Esto para mí es un concepto también muy importante. Quizás el crimen más aberrante al que ya nos han referido quienes me precedieron en el uso de la palabra sea la muerte que se materializa en nombre del amor. En mi país muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. En los primeros 19 días del mes de octubre de este año hubo 19 femicidios. Ustedes le dicen feminicidios, pero hubo 19 feminicidios. En los últimos años han aumentado los casos de abuso, violencia y muerte de niños, y diferentes formas de venganza entre mayores, sufridas también por los niños. Existe una vulnerabilidad por género y por edad. Ser mujer, ser niño, y yo quiero agregar también, que no se ha dicho, o ser anciano en mi país. Y a veces también ser migrante parece hacernos más frágiles frente a las situaciones de vulnerabilidad y violencia. Puente Negro. Puente Negro es un barrio de mi ciudad que recuerda una geografía olvidada. 4 adolescentes se han suicidado allí en estos últimos meses. La especialista Silvia Dowland ha vinculado de una manera directa el suicidio juvenil con cuestiones estructurales del desapego a la vida, de la pulsión de muerte y también con la condición urbana. Esa condición que tienen las ciudades débiles, las ciudades frágiles. Se refiere a la falta de urbanización que pueda convocar al encuentro colectivo y social, a la ausencia de espacios públicos barriales, de escuelas, de potreros, donde se pueda hacer posible desafiar a un fulbito, de cines, de teatros, de lugares donde penetrar al mundo digital más allá del celular, que es el único que a muchos le ha permitido descubrir los medios digitales. Ahí está, por ejemplo, la cancha de vóley abandonada, desmalezarla, cambiar las redes, construir bancos, hacer una matera, ponerla a funcionar, sería posiblemente un primer paso. Por algún lado se puede empezar. Es en este punto que el proyecto urbano se encuentra con su sentido social. Las condiciones de urbanidad y el espacio público se convierten en los espacios protagónicos de una ciudad para iguales. En un ámbito donde no todos somos arquitectos, quizás sea productivo decir qué entendemos por cada cosa. Imaginen viendo esta imagen. Traten de cerrar los ojos y pensar. Una ciudad que tenga los servicios elementales, agua, luz, cloaca, gas, telefonía, alumbrado público, algo básico. Que cuente con las infraestructuras indispensables, calles, veredas, arbolado, medios de movilidad, colectivos, trenes, subtes, que podamos usar todos. Que disponga de equipamientos también básicos, escuelas, hospitales, plazas y parques, comisarías, bancos, teatros, cines, áreas de compras o áreas de ocio. Esta ciudad tendría lo que los urbanistas llamamos, y entramos en tema, condiciones básicas de urbanidad. Urbanidad que debe darse en cantidad, pero también en calidad. El espacio público está contenido en esas condiciones de urbanidad. Es uno de los componentes más efectivos, pero trae en sí mismo además
un contenido simbólico para todos nosotros. El espacio público es el lugar del encuentro, el espacio donde nos encontramos con los demás. Observen cómo define la calle el arquitecto italiano Carlo Eimonino, un maestro para quienes hemos estudiado arquitectura. Dice de ella: es el elemento urbanizador por excelencia. La calle es el elemento urbanizador por excelencia. Cuando se traza una calle, llegan los servicios, puede entrar una ambulancia, puede entrar un móvil policial, se puede atravesar el barrio. Algo tan básico como que los edificios tengan una ubicación, una identidad, un número. Vivo en Saavedra 3528, se puede decir. Pertenezco a una barriada. Las veredas, las calles, las esquinas, los parques, las plazas, los vacíos urbanos son todos lugares de referencia. Son por naturaleza el ámbito de la sociabilidad, de la transmisión de los saberes y de las prácticas, de la solidaridad, del conocimiento del otro, donde nos encontramos con el otro, del juego, del comadreo. Son los lugares donde es posible reconocer el talante de una sociedad, cómo está su humor, cómo se siente. Son, cuando domina la injusticia y el autoritarismo, el escenario de la inseguridad, del miedo, de la muerte, pero también de las marchas, del reclamo, de las manifestaciones, de la pelea. Son los lugares donde donde se pueden escuchar las voces de los que no tienen voz. De una u otra forma, como lugares de encuentro o de reclamo, son los lugares de la ciudadanía. Ese es su potencial principal. Hacer ciudad hoy es construir ciudadanía. Yo quiero en esto ser muy clara, no hay una neutralidad ideológica en una tarea que algunos pretenden denominar técnica. Hacer ciudad es, desde mi posición, una decisión que su proyecto más importante o su fin más importante es generar equidad. Frente a un mundo subalterno, en sentido literal, un mundo de guetos, injusto y violento, el urbanismo puede contraponer un mundo urbano, un mundo que equilibre el acceso a los bienes colectivos, que devuelva y amplíe derechos, el derecho al ocio, a la cultura, a la salud y a la movilidad. Sobre esta cuestión, Jordi Borja, quien ha dedicado gran parte de su producción, creo que no vale la pena presentarlo, supongo que es un autor conocido por todos nosotros, escribió un párrafo para mi gusto hermoso. Los progresos sociales no empiezan en las instituciones, sino más bien culminan en las instituciones y se materializan en políticas que se formalizan en ellas. Pero antes hay que combatir por los derechos y también por las responsabilidades. De cara a legitimar esta exigencia, la exigencia del derecho surge de la rebelión moral, del deseo de unas libertades y de unas oportunidades. La ciudad del deseo no es una ciudad ideal, utópica y especulativa, sino una ciudad que se quiere y una ciudad que se reclama, que se pide. Mezcla de conocimiento cotidiano y de misterio, de seguridades y de encuentros, de libertades probables y de transgresiones posibles, de privacidad y de inmersión en lo colectivo. El espacio público urbano es entonces el espacio de representación de una sociedad. De aquí la respuesta a la pregunta con que iniciamos esta charla. Definitivamente, a mi juicio, no se les puede pedir a las ciudades que sean los que las sociedades no son. Hace unas semanas, Rosario salió a la calle para pedir seguridad a sus gobernantes. Parte de la ciudadanía sostiene hoy que ese es el reclamo más importante. Tenemos una estadística muy parecida a la que veíamos en los cuadros que mostraron precedentemente. Los funcionarios tienden a interpretarlo de manera más sencilla, pero como he tratado de mostrarles,
las soluciones no llegan únicamente saturando la ciudad de policías y de gendarmes. La verdad que eso es para el corto plazo. Las marchas se autodenominaron Rosario Sangra, donde se arremolina el abandono de los espacios públicos y de los territorios de encuentro, la multiplicación de los miedos y de la angustia por la inseguridad. Allí se arma un vacío, queda un vacío. Esto no tiene que ver con, o no tiene por qué convertirse en un círculo vicioso. Se puede enfrentar con políticas sociales, de prevención y de seguridad, al mismo tiempo que trabajamos para abordarlo con políticas a largo plazo desde el punto de vista urbano. No es el espacio urbano el que provoca o genera los peligros. No nos confundamos, no es el espacio urbano el que convoca o genera los peligros, sino que en él se evidencian los problemas de injusticia social, de injusticia económica, de justicia política. Su debilidad aumenta el miedo de unos y la marginación de los otros, y la violencia que sufrimos todos. ¿Qué podemos hacer concretamente desde el urbanismo? Vale aclarar que sin decisión política, nada. Con la convicción política, mucho. Hoy, al inicio de la charla, le hicieron una pregunta a la colega chilena que dijo que tenía que ver con qué pasa cuando los carteles, cuando el delito organizado está dentro de los gobiernos. Digo, yo no quiero escapar a esta discusión, porque esta es una discusión que se está dando también en mi país. De una manera intencionada o inocente han penetrado en los gobiernos. ¿Y qué sucede? Sucede que esos gobiernos no tienen suficiente autoridad para conducir un proceso de transformación. Un proceso de transformación solo se puede conducir cuando hay absoluta ejemplaridad en el gobierno que la tiene que aplicar, o si no, absoluta sinceridad con sus ciudadanos y transmitirle qué ha sucedido. Digo porque muchos dicen, se nos metieron en la campaña. Bueno, si se nos metieron en la campaña y estamos decididos a erradicarlo, habrá que transmitirle a los ciudadanos que esas cosas no pueden pasar. Y si no, hay que conducir eso con absoluta ejemplaridad. Hay una línea roja que no se puede transgredir si nosotros queremos avanzar seriamente en, de alguna manera, penar el delito y que esto no nos siga sucediendo a todos los ciudadanos. Es interesante en este punto, me parece, releer la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de la Prefectura de Porto Alegre, que es de 1999, y la Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de Saint-Denis en París del 2000, donde ya se planteaban, pero a manera de constitución, a manera de fuerza de ley, algunas ideas que a mi juicio están, digo porque a veces pienso que nunca inventamos nada, lo que hacemos es retomar y actualizar y ponerlo en el contexto que nos toca andar, ¿no? Algunas ideas recuperadas de aquel magnífico libro El Derecho a la Ciudad de Lefebvre, un libro de 1968, actuales las ideas más de 30 años después. Soy urbanista como marca de identidad. He sido funcionaria en algún tiempo y he militado casi siempre. La buena política es la más extraordinaria herramienta de transformación del urbano cuando comprende todas las posibilidades que brinda la ciudad como organización colectiva. Frente a aquellos que dicen que el Estado es un elemento pesado, la capacidad que tenemos desde el Estado para decidir es una herramienta que es inigualable para transformar la realidad. Yo creo que el Estado nos permite casi todo cuando hay buena intención para hacerlo. Frente a los detractores del Estado presente, una ciudad segura no se logra sin Estado. Se logra únicamente cuando el Estado ha tomado la decisión y se lo carga al hombro. Aquí me gustaría detenerme un minuto para contarles en qué urbanista estoy pensando. Frente a eso que decía que la tarea del urbanista, como ninguna tarea, como todas las tareas humanas, nunca son aideológicas. Siempre cuando uno toma una decisión, está tomando una decisión que tiene que ver con un fuerte compromiso ideológico.
Si se resuelve dotar de infraestructura a toda la ciudad y que a todo el mundo le lleguen los servicios, que es un gesto de equidad, o se decide hacer por cuarta o quinta vez el paseo costero, esa es una decisión de política urbana. Ahora, no es una decisión neutral, es una decisión profundamente ideológica. Pienso en un urbanista que conozca su oficio con profundidad, que conozca las componentes más sensibles de la ciudad. Buen hacedor, entonces es capaz de dominar la compleja gestión de las obras y de las acciones, y no duda en enfrentar la terrible resistencia de las burocracias estatales. Eso no es excusa, digo, porque muchas veces decimos no pudimos hacerlo por la burocracia estatal. No hay que dudar, hay que encarar, hay que ir adelante. Buen hacedor y buen gestor, entonces, alguien que sabe que hacer ciudad implica compromiso ideológico, que puede concretar entre el discurso y el proyecto, fijar prioridades, aceptar que hay un saber que está por encima del propio, que es el de la comunidad. Alguien, en fin, que esté dispuesto a militar el derecho a la ciudad y a luchar para que no lo doblegue el mercado, cosa que suele pasar. Un profesional con motivaciones políticas orientado a la acción. Estoy pensando en ese urbanista. Hacer ciudad es la obra de imaginación más maravillosa. Piense que hacer arquitectura es una obra maravillosa. Hacer ciudad es como amplificar la posibilidad de hacer arquitectura. Es pensar en la casa de todos nosotros. Leí hace un tiempo, y les pido que me eximan de la cita, traté de buscarla, pero es que me han pasado los años como a todos, no me acuerdo. Algo así como que la ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, culturalmente mezquina, para los economistas económicamente despilfarradora y políticamente ingobernable. Agrego, es el fracaso de la política y también del urbanismo. Ahora repito la pregunta reformulada. ¿Qué podemos hacer concretamente los urbanistas cuando contamos con el acompañamiento de la decisión política? Creo que estas pueden ser algunas acciones a considerar. Una ciudad debe ser planteada, planificada y abordada por capas, casi por láminas superpuestas, abarcando en toda su extensión territorial una decisión que asegure que los servicios urbanos básicos lleguen de manera homogénea a toda la población. No deberíamos repetir, si somos autocríticos y nos miramos a nosotros mismos, no deberíamos repetir lo que se ha hecho tradicionalmente, dotar al centro como prioridad y llegar solo, progresiva y muy tardíamente a la periferia. En primer lugar, porque llevar los servicios urbanos básicos es la primera acción política que les decía antes, igualadora, que impacta directamente en la condición de vida de todos los ciudadanos, absolutamente todos. En segundo lugar, porque a mi juicio centro y periferia son categorías que, con las nuevas formas de habitar, se han vuelto relativas. Hoy las clases altas eligen los barrios cerrados de las llamadas periferias para vivir, como forma de escaparse de la ciudad turbulenta e insegura, y los centros, con sus valiosas huellas culturales, quedan abandonados. Se trata también de que acciones igualadoras habiliten la legalización de los territorios. ¿Qué quiero decir con esto? En mi ciudad, muchos territorios han dejado de ser visitados. Muchos han dejado de ir a determinados barrios. Se los han marginado urbanísticamente. Entonces también han quedado estigmatizados socialmente. Me gustó la categorización de la maestra Mendoza, que decía categorías prohibidas, ¿no? Cartografías prohibidas y categorías prohibidas. Estos lugares quedan por fuera de todo. El proyecto urbano debe priorizar los espacios colectivos. El diseño de estos tiene que asegurar su uso público y articularse con otros componentes de la ciudad existente. El lunes por la noche paseábamos con Marcos y mis compañeros de ruta
por la avenida Chapultepec. La vi de noche, la caminé ayer de día y pensé, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Lugares donde lugares que puedan funcionar de día y de noche con distintos sectores sociales que están haciendo distintas cosas. Estas operaciones de diferente escala e impacto deben resolverse construyendo espacios inclusivos que estimulen el encuentro de diversos sectores sociales, espacios de la imaginación, espacios polivalentes, espacios dinámicos. Miren, en mi país había una tradición que ahora estamos volviendo a recuperar, por suerte, que son los clubes de barrios. A diferencia de ustedes, en donde me da la impresión que el club es una institución, una entidad más exclusiva, en nuestro país los barrios son muy populares, los clubes barriales son muy populares. Ese lugar, el barrio, era un lugar donde todos los miembros de la familia tenían un espacio. El abuelo iba a jugar al ajedrez o a las cartas, los padres iban a cuidar a los niños, a comer un asado, y los niños iban a la pileta o a hacer deporte. La verdad que ese es el espacio para mí convocante por excelencia, un espacio público donde cada uno podía acceder porque es muy posible pagar la cuota, y hoy están renaciendo en los barrios como forma de contención. Hacer ciudad es lograr la interacción de esos diversos usos urbanos, es trabajar con la mixtura como premisa, donde la residencia, el esparcimiento, el comercio, la cultura, la producción puedan convivir armoniosamente. El proyecto pensado, el proyecto bien resuelto, tiene la capacidad para lograrlos. Esas áreas funcionan a toda hora, están vivas, movilizan, activan y ordenan. Esto lo digo en sentido, ahora voy a dar un ejemplo, que lo digo como un ejemplo a mi juicio negativo, pero los shopping reúnen todo esto, ¿no? Son áreas que funcionan a toda hora, que están vivas, que están movilizadas, que activan, ordenan y dan seguridad. ¿Por qué no construir el espacio público, el espacio colectivo, con ese mismo imperativo? Cuando nos queremos sentirnos seguros y estar en un espacio público, vamos a los shoppings. Ahora ese no es el espacio público. Muchas personas en mi país no entran en un shopping porque no sienten que les pertenezca, que puedan entrar. El buen diseño, la calidad y la materialidad del espacio público nunca deben ser vistos como un despilfarro. Este es otro tema que nos pasa a veces a los urbanistas cuando le tratamos de explicar a la política por qué invertir en la ciudad. Es una decisión de justicia social. No vaya a ser que en nombre de los costos, como ya ha pasado, se los termine privatizando. O sea, también pasa que como cuando proponemos hacer espacios urbanos de calidad, nos dicen mejor vamos a concesionarlos porque el Estado no puede pagar eso. Como el Estado no puede pagar eso, cada uno de nosotros luego pagamos una entrada para poder disfrutarlos. Si nos hacemos nuevamente de la calle sin desmedidos optimismos, iremos aislando la inseguridad cotidiana. La ciudad se construye con viviendas. Los programas de vivienda deben ser heterogéneos socialmente y las identidades, tanto de los sujetos como de los territorios, deben ser tenidas en cuenta. Sus formas de habitar y su tradición histórica. Es necesario trabajar como sobre un palincesto, ¿no? Donde siempre uno va a encontrar rastros, esta escritura de palincesto, de escritura sobre escritura, donde siempre hay un rastro de la historia, de la cultura. Sobre ese palincesto es la comunidad la que tiene que decirnos algo. Me gusta transmitirle a mis alumnos que las viviendas sociales, pensadas por muchos como viviendas para pobres, no deben ser pobres viviendas. Y este es otro concepto. Los arquitectos y los urbanistas tenemos formas de diseñar viviendas sociales sin que éstas sean pobres viviendas, en el sentido literal del término, ¿no? La arquitectura y el urbanismo tienen todas las herramientas y todo el potencial para hacerlo. La falta de vivienda digna, y no estaría errada si dijera nada más a secas la falta de vivienda,
es el mayor problema de las ciudades latinoamericanas. Y en esto basta de enlatados, no hay que comprarlo hecho, hay que construir las formas de diseñar que tienen que ver con nuestras comunidades. En mi ciudad, 1/4 de la población vive en asentamientos irregulares o en lugares de tránsito. ¿Puede haber algo que genere más seguridad y pertenencia que un masivo programa de vivienda pública y equipamientos colectivos, educativos, lúdicos y deportivos con participación social? Seguro que no. En 33 años de democracia nadie nos lo ha propuesto a los rosarinos. Pero miren, los estoy adivinando. Algunos tienen sueño, pero a otros estarán pensando, pues yo haría lo mismo. Todo muy bonito, pero que nos diga cómo vamos a hacerlo a esto. Cuando una ciudad o un país tienen problemas de inseguridad, de delito, de narcotráfico, de impunidad, la prioridad de la intervención de sus recursos debe estar puesta en las herramientas que son necesarias para combatirlo. Y esto es una prioridad ética en primer lugar, moral y también política. O sea que, ¿cómo hacerlo? Teniendo claro que es un tema que no podemos postergar. El progreso social, el desarrollo económico, cuesta mucho de suyo en estas sociedades. Mucho más cuando se decide, la política y la sociedad, y en esto tenemos que decirlo, cuando se decide no crecer a expensas del dinero que proviene del delito. Porque hemos visto ciudades muy bellas. Ahora, si nos preguntamos cómo se construyen, seguramente veremos que mucho de ese dinero viene del delito. A eso hay que decirle que no. Se trata de fijar prioridades, de mantenerlas en el tiempo, de ser austeros, de no tenerle miedo a la tarea de emprender. El objetivo del gobierno debe ser gobernar ciudades justas para todos y no ciudades bellas para unos pocos. Se trata de que las políticas urbanas no desaparezcan con la aparente superación del conflicto. Lo hablábamos mucho ayer con María Esther, este tema de que las políticas sociales exitosas tienen que ser prolongadas en el tiempo. Las acciones en la ciudad deben ser continuas, constantes y continentes. No pueden ser un ápice del terreno ganado. Bueno, y para que no crean, porque algunos estarán esperando, que he subvalorado las recetas de las ciudades videovigiladas, quiero decir 2 o 3 cosas respecto a esto. Las cámaras, los drones, la inteligencia policial, en caso de delito, todo eso existe y sirve, no digo que no sirva, pero eso actúa ex post, o con suerte nos ayuda a llegar a tiempo, pero la realidad es que cuando uno estudia los resultados que han dado en ciudades que lo vienen aplicando hace mucho tiempo, las soluciones o los resultados no han sido tan halagadores, ¿no? Yo leía un trabajo sobre Londres, que debe ser una de las ciudades más videovigiladas del mundo, ¿no? Creo que cada londinense es grabado más de 300 veces por día, 40.000 cámaras. Y cuando se evalúa el dinero gastado, eso equivale a 4.400 policías en las calles. Y cuando se evalúa el resultado es que se descubre un delito cada mil de los que se producen. Por lo cual, la realidad nos dice algunas cosas distintas, ¿no? Con el tema de la videovigilancia que tanto nos entusiasma porque es muy rápida. Como ya habrán visto, esta conferencia, a esta altura, ya no es una típica conferencia magistral. He preferido dialogar con ustedes. Ricardo Piglia, que es un escritor argentino, siempre valora mucho en estos casos la conversación, porque la conversación, de alguna manera, lo que hace es instalarnos preocupaciones, instalarnos una serie de ideas para que podamos reflexionar. Quiero decirles, para cerrar, que he pensado mucho en este tema y creo que el debate siempre es positivo, siempre es positivo.
Pero sin embargo, quiero dejarles una idea, una ilusión. Yo me imagino mi ciudad, Rosario, como un lugar donde encontrarse con los vecinos y donde volver a recuperar sus nombres. Me imagino tomando el ómnibus en la esquina y llegando a ver la murga que la Barra de Rollito organizó en el barrio Toba, un barrio muy lejano. Me imagino proponiéndole a mis alumnos que entremos nuevamente en los confines de la ciudad. Me imagino plazas y parques donde circulen el mate y la torta frita. Me imagino una ciudad que tenga espacio para los noctámbulos, que gustan de caminar sus calles de madrugada. Me imagino animándome a asistir a la víctima en un delito o a un consumidor que ya no sabe cómo volver a su casa. Donde acaso alguien se atreva a sacar la primera reja, la primera alarma, la primera cámara, donde ya no sea necesario. Mientras tanto, los dispositivos de seguridad deberán ir haciendo lo suyo. El recorrido ha sido muy largo, desandarlo va a serlo más aún. Pero no puedo terminar este encuentro sin decirles que para mí, al menos, es el único camino a través del cual construir sociedades más seguras. De eso se trata la seguridad ciudadana. Esto es lo que puede hacer el urbanismo para lograrlo, tanto y tan poco. Gracias a la universidad y a la rectora del sistema virtual, doctora María Esther Avelar Álvarez y sus colaboradores por la invitación, a Marco Molesnik y a los doctores Enclusen y Tulino, con quienes solemos tener charlas que me dejan pensar que otra realidad es posible, y a ustedes por compartir conmigo estas ideas, y a los tapatíos por hacer tan acogedor mi paso por Guadalajara. Muchas gracias a todos. Lamentablemente, por el factor tiempo que es el tirano, no vamos a poder abrir la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tengo yo una colección de preguntas. Nos queda entonces una última intervención sobre el papel de los medios de comunicación masiva en el ámbito de la seguridad ciudadana. Es la última intervención, posteriormente vamos a tener el receso. Y como decíamos hace un momento, en punto de las 4 de la tarde, en los dos auditorios anexos, vamos a tener los dos talleres donde la idea es generar ámbito de participación. Muchas gracias, arquitecta Bielsa, enhorabuena.